Saludos a todos, gracias por seguir suscribiéndose a este canal, gracias por compartir el contenido. Muchos de ustedes me han pedido más videos de NBA, más videos de baloncesto y los voy a ir haciendo conforme va avanzando esta época, esta temporada de playoffs. La verdad es que a veces no me ha dado tiempo por los viajes que implica mi trabajo con Apple TV y la Major League Soccer, hacer los videos de reacción de los partidos, de las series, pero les prometo más. Hoy quiero tocar un tema que para mí es de lo más interesante que ha dejado hasta ahora esta postemporada, junto con el tema de que los super equipos se van quedando atrás, como una vieja moda ya en la NBA. Pero eso lo voy a tocar en otro video. Quiero hablar de la que para mí es una de las mejores rivalidades más intensas y más interesantes en cuanto a jugadores en la NBA en los últimos probablemente casi 30 años. Por lo menos los últimos 25 años. Estoy hablando de la rivalidad entre LeBron James y Steph Curry. Para mí, la mejor rivalidad en muchos años. Incluso voy a ir un poquito más allá. Creo, para mí, que esta es la mejor rivalidad entre dos jugadores en la historia de la NBA desde aquella que protagonizaron Magic Johnson y Larry Bird. Y voy de inmediatamente a tocar el tema que le viene a la cabeza a todos cuando digo esto, y Michael Jordan. Bueno, Michael Jordan no tuvo realmente una rivalidad o no tuvo un rival por excelencia mientras dominó en la NBA durante sus temporadas en la liga. Estamos hablando de que Jordan en finales venció a Charles Barkley, venció a Karl Malone y a John Stockton, venció a Magic Johnson, ya un Magic que iba despidiéndose poco a poco de la liga. No fue el equipo de Chicago un equipo que tuviera, para empezar, un gran rival en esas 6 temporadas en las que terminó como ganador del título. Fue rotando a varios conjuntos del oeste, y además Jordan no tuvo una rivalidad particular con algunos de sus jugadores. Tuvo grandes rivalidades de corto tiempo con muchos. Y muchos, cuando yo decía esto en redes sociales, que para mí la de LeBron y Curry es la mejor rivalidad desde Bird y Magic, me decían, bueno, pero Jordan con los Pistons. Sí, los Bulls de Jordan y los Pistons de Detroit en esa etapa temprana en la carrera de MJ, de ese sufrimiento para trascender en playoff, porque mucha gente olvida eso, se concentra en las 6 finales ganadas, pero se olvida que ganó su primera en 1991 y llegó a la liga Michael Jordan en 1984. En esos años sufrió Michael contra unos Pistons que estaban a tope, que estaban enérgicos, que estaban todavía jóvenes. Ya cuando Jordan empieza a revelarse, cuando Jordan empieza a ser el Jordan dominante en la liga, también se fueron haciendo viejos esos Pistons de Isaiah Thomas, de todavía Dennis Rodman, de Bill Laimbeer, de muchos jugadores que estaban entrando en el ocaso de su carrera. Y después vinieron, sí, otras rivalidades. En la conferencia este, quizá lo más interesante, con Patrick Ewing, al ser jugadores de posiciones tan disímiles, en una época en la que el baloncesto tenía realmente mucha diferencia en las posiciones. Hoy es un juego casi sin posiciones. Yo siento que no existió esa rivalidad directa. La tuvo con John Starks, parte de aquellos Knicks. La tuvo con Charles Oakley, seguramente. También la tenía Scottie Pippen en lo individual. Pero bueno, conclusión para mí es que Jordan no tuvo un rival con el que se jugara tantas veces en la liga, como sí ha ocurrido con LeBron James y Steph Curry. Pensemos esto, se han enfrentado en 4 finales. En 4 finales consecutivas se vieron las caras LeBron James y Steph Curry. Ventaja absoluta para Steph Curry. No solo en finales, sino en general en playoffs ha ganado muchos más partidos. Su equipo de Golden State contra el equipo de Cleveland de LeBron James. LeBron le ganó con sus Lakers un partido de play-in. También hay que recordar a los Golden State Warriors, unos Warriors que estaban en un momento complicadísimo de temporada. Pero bueno, en 4 finales, 3 triunfos para los Warriors de Steph Curry. Alguno me dirá, bueno, pero ¿y qué tal Kevin Durant? LeBron se enfrentó a Kevin Durant en una final. LeBron James junto a Dwayne Wade y a Chris Bosh con Miami, contra un Oklahoma City Thunder que parecía el gran equipo del futuro de la NBA. Esa posible dinastía naciente, ¿no? Con Serge Ibaka en un gran momento, con Kevin Durant, con Russell Westbrook y con James Harden. Imagínense, estamos hablando de esos 4, 3 han sido MVP en algún momento de su carrera en la NBA. Pero el equipo se desbandó temprano, antes de que esos 3 llegaran a estar en el tope de sus condiciones. LeBron le ganó junto con el equipo de Miami una final a ese Thunder, pero
esa rivalidad no creció más allá. Y después se volvió a enfrentar a Kevin Durant en 2 finales con Golden State. Y sí, Kevin Durant fue el MVP de esas 2 finales de Golden State, pero el corazón, el alma, el que marcaba cómo jugaba Golden State, seguía siendo Steph Curry. Estamos hablando, si los separamos además, de 2 jugadores que marcaron respectivamente sus épocas. Para mí, LeBron, lo he dicho muchas veces y tengo otro video en esta plataforma sobre eso, y comparándolo con generaciones anteriores incluso, para mí LeBron es el jugador de baloncesto más completo que hayamos visto, el jugador de NBA más completo de la historia. Y en esa no tengo dudas. Luego podemos debatir si es el mejor o no, qué tan cerca está de Michael Jordan, esa es otra discusión. Pero para mí LeBron es el más completo de la historia y les dejaba en aquel video una estadística que me encanta repetir porque creo que marca lo dominante que ha sido LeBron James. En esa única final que sus Cavs le pudieron ganar a los Warriors, LeBron James comandó no solo a su equipo. LeBron James fue el mejor, tomando en cuenta los 2 equipos, y miren los jugadores que había en Golden State, en puntos, rebotes, asistencias, bloqueos y robos. En esas 5, que son 5 de las principales estadísticas del baloncesto en lo individual, LeBron fue el mejor en toda la final. Mejor que cualquier jugador en los Cavs en cada una de esas estadísticas, puntos, rebotes, asistencias, robos y bloqueos, y mejor que cualquier jugador en los Warriors. Bueno, ese LeBron James y esos Cavs ganaron en 2016 a Steph Curry, volviendo, nunca alguien lo había hecho en una final de NBA, de un 3-1 en contra, con muchos ingredientes en el medio, con una suspensión a Draymond Green que sí le dio ventaja a los Cavs, pero bueno, es parte de lo que te da y te quita un tipo como Draymond Green, que te da mucho con su intensidad, pero también te quita en esos momentos y le ha pasado en otras ocasiones en postemporada. Aquella primera final que pierden los Cavs de LeBron en 2015 con los Golden State Warriors, para mí el MVP debió haber sido Stephen Curry. El MVP se lo dieron a Andre Iguodala por cómo, también tuvo buenos números ofensivos, pero especialmente por cómo defendió a LeBron James. LeBron James que promedió casi 40 puntos en aquella final. Y que hay que recordar, y de esto se olvidan muchos, que en aquella primera final en 2015, Kyrie Irving se lesiona al final del tiempo regular del juego 1. Al final del tiempo regular del juego 1. Y LeBron James se cargó el equipo al hombro, los llevó, creo que anotando el 90-80% de los puntos en el resto del encuentro, hasta la orilla los llevó. Perdieron ese juego 1 y terminaron perdiendo la serie ya LeBron o ya los Cavs sin Kyrie Irving el resto de la serie. ¿Qué podemos decir de Steph Curry? Ya dije, para mí LeBron es el jugador más completo de la historia. Para mí Steph Curry, y sé que esto muchas veces se lo achacamos a Michael Jordan y hay una razón para hacerlo. Michael Jordan cambió la NBA, sí, en muchos sentidos, la hizo mucho más global. Es el jugador más espectacular que se recuerda en la historia de la liga. Es probablemente en el deporte, en ningún deporte creo que haya tanta unanimidad o estemos tan cerca de la unanimidad para elegir al mejor de la historia como en el baloncesto. En el fútbol siempre hay debate entre distintas generaciones, lo mismo en el boxeo, lo mismo en el béisbol, creo que es el que menos sencillo es encontrarlo. Quizás se hable de Babe Ruth en tiempos ya donde el deporte era también muy diferente. En el tenis hay muchísimo debate entre Federer, Djokovic, Nadal, pero en el baloncesto es quizá donde más nos acercamos. Y Michael lo cambió el juego de otra manera, lo cambió sobre todo a partir de su espectacularidad y desde ahí siendo una figura global y convirtiéndose en una gran marca. Michael Jordan sigue siendo a estas alturas, después de muchos años de retirado, una de las grandes marcas en el mundo comercial. Pero Steph Curry cambió el juego de otra manera. Steph Curry cambió el cómo jugamos al baloncesto. Y ya sé que mucha gente me va a decir es que esta era del baloncesto no me gusta. Eso es válido, ¿no? Es la era del baloncesto dominada por el triple, donde se perdió el juego interior en muchos casos. Bueno, yo a eso respondo. Lo mismo que respondo cuando me dicen es que no me gusta cómo jugaba el Chelsea de Mourinho o el Inter de Mourinho, o cómo juegan los equipos de Conte, cómo juegan los equipos de Simeone. Bueno, si esos equipos juegan bajo las reglas y no te gusta cómo juegan y no te gusta que ganen esos equipos, pues es trabajo del rival pensar cómo ganar de una manera diferente. Y esa revolución del triple que ayudó a explotar a Steph Curry, nadie le ha podido llevar la contraria. Todos se sumaron a esa revolución. Estamos hablando de que en 10, 15 años se duplicaron los triples convertidos en temporada por cada equipo. Se
más que duplicaron los intentos de triples por jugador en la NBA. Y de eso es responsable Steph Curry. Steph Curry es el dueño absoluto del récord de triples en una temporada de NBA con más de 402, si no me falla la memoria. Pero si uno toma las otras 4 temporadas con más triples de algún jugador en la historia de la NBA, 4 de esas 4 que siguen, 3 son de Steph Curry. Y una es de James Harden. De ese James Harden en su tope con los Rockets y que el juego giraba a su alrededor. Aquí hay una gran diferencia. Si bien Steph Curry ha sido la gran figura de los Warriors durante todos estos años, nunca el juego de los Warriors giró alrededor solamente de la ofensiva de Steph Curry. El juego de los Warriors giró alrededor de, y de esto se habla poco, una gran defensa, y ahí hay que darle muchísimo mérito a Steph Curry, pero sobre todo el movimiento de balón, que daba al final como resultado la capacidad de tomar buenos triples. Y sí, Steph ha tomado no tan buenos triples, es el especialista en tomar malos tiros, en tomar tiros que nadie más hace en la liga y convertirlos. Pero es responsable para mí Steph Curry en un 90% de la revolución que vivimos en el baloncesto, de que hoy el baloncesto se juegue de otra manera, de que muchos en la liga se preguntaran, ¿y por qué no? Puedo intentar 10 triples y convertir 4, convertir 5, que en el resultado del juego me va a dar más ofensiva. La gente culpa el tema de la ofensiva solamente que hoy se marcan más faltas, o sea que el juego es menos físico, se permite menos físico. En parte sí, pero hay otra parte del juego más ofensivo que tiene que ver con que la liga cambió y se dio cuenta que aún fallando más en proporción los tiros triples, el punto extra que te da el intentar ese triple contra un tiro doble compensaba esa diferencia en efectividad de tiro. Pero todo eso vino a raíz de que alguien como Steph Curry llevó más allá el juego, llevó más allá los intentos de triples. La línea de triples estuvo ahí desde 1979-1980 y nadie se había animado a hacer lo que hizo Steph Curry. Incluso, no sé si sabían esto, hubo un par de temporadas en las que la liga redujo la distancia al aro de la línea de triples. Y allí sí, aumentaron los tiros triples, aumentó el récord de triples en una temporada, pero no hubo nada cerca a lo que vivimos hoy o vivimos hace 8, 10 años, desde que Steph Curry ha dominado la liga en ese aspecto. Para mí Steph Curry es cuando termine todo, será uno de los 10 mejores jugadores de la historia. Esa es mi opinión por cómo cambió el juego. Es el mejor lanzador, el mejor tirador en la historia del juego, indiscutiblemente. Y eso no admite ni siquiera comparación de generaciones porque se jugaba otro baloncesto en esa época. Y LeBron y Curry han coincidido en 4 finales, han vuelto a coincidir. LeBron y Curry en estos playoffs. Y eso me hace pensar que pocas veces en los últimos 40, 50 años tuvimos a 2 jugadores que dominaron tanto una era y se enfrentaron tantas veces en las fases finales de la temporada. Pensemos esto. Sin aquella final ganada por LeBron en 2016 junto a los Cavs, junto a Kyrie Irving, junto a Kevin Love, junto a Tristan Thompson, entre otros, junto a J.R. Smith, los Warriors hubieran ganado 4 finales consecutivas. 4 finales consecutivas. Tenían todo para hacerlo y se atravesó allí LeBron James. Tiene 4 títulos Steph Curry porque volvió a ganar la temporada pasada. Podría hacerlo nuevamente, conseguir ese 5º anillo. Tiene 4 títulos LeBron, pero pensemos también este otro lado. LeBron James y sus Cavs en el este se pasearon con toda comodidad. Y en el oeste, o cuando tenían que enfrentarse al oeste, cuando llegaban a la final, se enfrentaban al que para mí ha sido el mejor equipo en la historia de las temporadas regulares de la NBA, los Golden State Warriors, el equipo más ganador en la historia de una temporada regular, más que los Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen. Es que es otra época de baloncesto, bueno, pero estamos comparándolo con los de su propia época. Esos Warriors que instauraron ese récord de 73 triunfos en una temporada regular, superando los 72 de los Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen, se enfrentaron también a los mejores equipos de esa época, con el baloncesto de esa época, con el baloncesto en el que todo el mundo anota triples y en el que todo el mundo anota más de 110, 120 puntos. Eso tiene mucho mérito. Ese es el equipo de los Warriors y ese es el Steph Curry que le impidió a LeBron James conseguir 2 o 3 anillos más de campeón en la NBA. A lo mejor hoy la discusión sería diferente, tanto para uno como para el otro. De no haberse cruzado 4 veces en una final, estamos hablando de que Steph Curry hoy tendría 5 anillos y podría estar persiguiendo ese 6º anillo,
que lo pondría también en la conversación con los grandes de la historia. Y LeBron James, de no haberse cruzado con esos Warriors comandados siempre por Steph Curry, cuyo corazón ofensivo era siempre Steph Curry. LeBron James hoy podría tener 6 o 7 anillos de campeón. Por eso a mí me parece que esta es la mejor rivalidad en la historia de la NBA entre jugadores desde la rivalidad de Magic Johnson y Larry Bird, que tuvo muchos otros ingredientes y que tuvo además una historia dentro del baloncesto colegial, cosa que no pasó con Steph y con LeBron, entre otras cosas porque son generaciones diferentes para empezar y LeBron James no jugó baloncesto de universidad, baloncesto colegial. ¿Ustedes qué opinan? Para mí, LeBron James, Steph Curry es la mejor rivalidad individual en la NBA desde los tiempos de Bird y Magic. ¿Cuál otra se me está escapando? ¿Qué otra rivalidad creen ustedes desde aquellos tiempos de Bird y Magic que haya sido tan buena como esta rivalidad que han tenido LeBron James y Steph Curry? Los leo en la sección de mensajes y nos vemos en un próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte el contenido.